Otra oportunidad. Escrito por Cándida Granchester. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Con la autorización de la autora. Capítulo 15. Los días fríos de invierno ya comenzaban a sentirse. Para los habitantes de Leywood, diciembre significaba fiesta y alegría. Aquel año era como cualquier otro. En esto pensaban todos cuando se hablaban de las fiestas decembrinas, pero para Candy esta palabra significaba que Albert corría peligro. Si alguien pretendía asesinarlo, sería en esta época. Candy permanecía despierta por las noches pendiente del sonido más leve. De vez en cuando se levantaba y miraba por la ventana hasta que veía al empleado encargado de vigilar la casa aquella noche. Cuando Albert descubrió que alguien patrullaba por el exterior y el interior de la casa todas las noches, exigió saber a qué se debía. Terry le quitó importancia al asunto y solo le contó que sentía que era necesario. Aquel día, después de la cena y sin dejar de quejarse, Albert entró en su despacho y calmó su mal humor con 2 dedos de whisky. Candy lo siguió con sigilo para ver lo que hacía. Albert estaba de espaldas a la puerta, pero era evidente que se estaba sirviendo una copa. Él lanzó una mirada de culpabilidad por encima de su hombro y Candy sonrió. «Soy yo», declaró Candy y Albert se relajó y resopló. Cariño, no se lo cuentes a la tía abuela. Le prometí que dejaría de beber. ¿Y lo harás? Sí, algún día. Albert le hizo un gesto para que se acercara a él y suspiró de placer al sentir el ardor del whisky por su garganta. ¿Qué quieres? Oh, nada. Solo quería preguntarte de qué estaban discutiendo Terry y tú. Terry, exclamó Albert con fastidio. Hacer que alguien vigile la casa por la noche para proteger a la familia, dice. Como si yo no pudiera proteger a mi propia familia. Y además también está Archie. ¿Qué cree que podría pasarnos? Puede que sea una buena idea. Candy titubeó antes de añadir. No me extrañaría que los Ligan fueran capaces de asesinar a un hombre en su propia cama. No te rías, Albert, lo digo en serio. Los Ligan no pueden tocarme. Albert sonrió con malicia. Y aunque consiguieran quitarme de en medio, no podrían hincar sus garras en el consorcio, porque Terry pronto formará parte de la familia Andrew, y antes destruiría él mismo todo que permitir que Neil Ligan se apoderara de algo. ¿Y si lo hicieran parecer culpable de tu asesinato? Quería gritar Candy, pues es lo que habían hecho en el pasado. En cualquier caso, hay razones para tener más cuidado, declaró Candy con severidad. Y, por cierto, siempre me hablas de que Terry va a formar parte de la familia. Parece que se vaya a convertir en Terry Andrew, pero yo diría que a él le gusta su apellido y que piensa conservarlo. Albert soltó una carcajada. El nombre no me importa, siempre que se case contigo. Y se haga cargo de todo. Albert soltó un soplido y le indicó a Candy que se acercara para darle un abrazo. Ella se acurrucó en su cálido pecho. Una paz la invadió. Varias noches transcurrieron sin que pasara nada. Al final Candy se tranquilizó y empezó a pensar que, de verdad, no ocurriría nada. Tenía muchas formas de justificar su relajación. Quizá Neil había hecho caso a sus advertencias y amenazas. Quizá los Ligan habían decidido que era demasiado arriesgado enviar a alguien a matar a Albert. Quizás el hombre al que habían contratado ya lo había intentado, pero se había asustado al ver al vigilante. Entre los preparativos para la fiesta de fin de año y para la boda que realizaban Elroy y Annie, la mansión hervía de actividad. Candy echaba mucho de menos a Terry, sobre todo por la noche, aunque se encontraban a hurtadillas siempre que podían y estos encuentros eran suficientes para calmar su ansiedad. Lo más duro era cuando estaba en la cama sabiendo que Terry estaba a pocos metros de distancia, solo en su dormitorio y cerca del dormitorio principal, del cual Albert era el propietario.
Al final, la espera le resultó demasiado insoportable y el deseo venció a la prudencia. Candy tenía pensado ser paciente y contenerse con los encuentros ocasionales que tenía con Terry hasta que se celebrara la boda, pero lo necesitaba en aquel mismo momento, y se preguntó cómo podía verse con él y esquivar el ojo vigilante de Elroy, que no se apartaba de ellos. Pensaría en algo, aunque existiera el riesgo de que alguien se enterara y se corriera la voz. En aquellos momentos el sentido del decoro tenía poco significado para ella. Mientras pensaba en cómo conseguir estar a solas con Terry, Candy se dio cuenta de que la respuesta era tan sencilla que resultaba ridícula. ¿Por qué no simplemente ir a su dormitorio? Nada de recorrer los pasillos de puntillas a medianoche, nada de cuchicheos para planificar cómo y cuándo podían verse. Mientras el resto de la familia comía con ganas, Candy apenas picoteó el contenido de su plato, pues la perspectiva de la noche que se avecinaba le impedía masticar y tragar ningún tipo de comida. Percibía que Terry la miraba con frecuencia y sabía que él había notado la tensión de su rostro. La sensación de la sangre cálida en sus mejillas le hizo preguntarse si estaba muy sonrojada. Antes del final de la cena, Candy se levantó de la mesa. «Estoy un poco cansada», se excusó al percibir la mirada inquisitiva de Elroy. «Creo que me acostaré temprano». La mirada de Terry buscó la de ella y Candy vislumbró preocupación en sus ojos. Su comportamiento era inusual y él sospechaba que algo no iba bien. «¿Candy?» empezó Terry, pero ella lo interrumpió con delicadeza. «Los veré a todos mañana por la mañana. Buenas noches». Mientras salía de la habitación, notó los ojos de Terry clavados en su espalda. Candy se detuvo al pie de la escalera. Esperó hasta que los comensales retomaran la conversación y se dirigió al ala noreste, donde estaban ubicados los dormitorios de los hombres. Todavía era demasiado pronto y Robbie Keir, el muchacho encargado de la vigilancia aquella noche, no había empezado su ronda. Candy miró a derecha e izquierda antes de atravesar con sigilo y manteniéndose en las sombras en lo posible. La distancia que la separaba del dormitorio de Terry ya era mínima. Satisfecha por el éxito de su aventura, Candy abrió la puerta y se deslizó al interior. El corazón le golpeaba el pecho debido a la excitación. No tenía ni idea de cómo regresaría a su dormitorio antes del amanecer sin que la descubrieran. Terry tendría que encontrar la forma de hacerlo. Candy recorrió el dormitorio con calma. Estaba impecable y el mobiliario era escaso pero de excelente buen gusto. La cama era amplia y el colchón suave, pero estaba cubierta por una manta de fino bordado en seda india de tonalidad oscura y las sábanas y la funda de la almohada eran de un blanco inmaculado. Como Terry realizaba la mayor parte de su trabajo de papeleo en el despacho de Albert, en el pequeño escritorio no había nada, salvo unos pocos libros. Candy los examinó. Había unas cuantas obras de Shakespeare, libros de poesía, una biografía de Thomas Neallerson, el libreto de una obra en proceso sin título, un manual sobre la cría y cruce de ganado y un artículo de un periódico en el que se anunciaba la boda de Candy con Neil Ligan. «¿Por qué guardará este viejo artículo?», pensó Candy. Y sonrió al cavilar que lo más probable era que se sintiera extremadamente celoso en aquel entonces. Su armónica estaba colocada sobre un gran mueble compuesto por gavetas, un mueble que desprendía masculinidad. Abrió cuidadosamente cada gaveta para encontrarse con ropa blanca cuidadosamente doblada. Candy se sentó en la cama y hundió el rostro en la almohada. Olía a Terry, una mezcla de maderas exóticas y cítricos. Candy cerró los ojos y frotó la mejilla contra la almohada con placer, mientras embriagaba sus sentidos. ¡Ay, Dios! Si su olor producía este conjunto de sensaciones, ¿qué pasaría cuando la tocara? A pesar de los nervios que sentía, cayó en un ligero sueño, hasta que el sonido de unos pasos la despertó. La puerta se abrió y Candy se incorporó y parpadeó mientras Terry entraba en la habitación. Ver a Candy acurrucada en su cama, con los ojos somnolientos y el pelo alborotado, era lo último que Terry esperaba. Se detuvo de golpe y la miró. Sus ojos zafiros se abrieron como platos y se deslizaron desde el pelo color miel de Candy hasta su vestido desarreglado. Se quedó de una pieza sin poder hacer otra cosa más que mirarla. «No puedo creer que estés aquí».
declaró Terry desconcertado. «Quería estar contigo», respondió Candy mientras apartaba un mechón de cabello de sus ojos. «Al menos di que te alegras de que haya venido». «¿Alegrarme?», contestó Terry con voz densa. En una fracción de segundo, Terry llegó a la cama, cogió a Candy en los brazos y la sentó en su regazo. Entonces la besó con tanta avidez que la dejó sin aliento, y a continuación deslizó los labios por su cuello. Terry intentó desabrocharle el vestido con torpeza. Candy lo ayudó y se desabrochó el corpiño. Los ávidos besos de Terry descendieron centímetro a centímetro conforme la suave piel quedaba al descubierto. «¿He tenido una buena idea al venir aquí a hurtadillas?», preguntó sin aliento mientras deslizaba los dedos por el pelo de Terry. Terry la envolvió en un apretado abrazo. «Has estado muy inspirada», respondió mientras hundía el rostro en el cuello de Candy. Sumergidos en una oleada de pasión, ambos hablaron al mismo tiempo sin siquiera terminar las frases. «Te he echado tanto de menos. Ni la mitad que yo. Y cada vez que me doy la vuelta, estás más hermosa. Yo solo puedo pensar en ti». «¿Cómo se quita esto?», preguntó Terry mientras forcejeaba con los corchetes de la camiseta de Candy, pero antes de que ella pudiera enseñárselo, Terry rasgó la fina tela de arriba a abajo. «¡Terry!», protestó ella, debatiéndose entre la risa y la queja, y jadeó cuando los labios de él se deslizaron por sus pechos. Hola, hola mis chicas, aquí nos dirigimos a podcast. Por favor, si desean escuchar la parte sin censura. Como dije anteriormente, no son palabras muy explícitas, pero de todos modos dan a entender lo que está sucediendo y eso pues no lo quiere la plataforma. Así que nos escuchamos por allá las personas que deseen la versión completa. Continuamos. Sus pequeñas manos se deslizaron por encima de las costillas de Terry y hasta su espalda, y Candy se maravilló de lo bien formado que estaba. «Eres muy fuerte», declaró ella, subiendo sus dedos por la espina dorsal de Terry. «No siempre he sido así. Lakewood me ha hecho mucho más fuerte». «Es cierto, cuando estudiabas en el San Pablo eras pálido y delgaducho», dijo Candy, resiguiendo con sus dedos el contorno de su abdomen. Terry rió entre dientes y se puso boca arriba, tirando de Candy para colocarla encima de él. «Cielos, Candy, nunca me cansaré de ti». «Te garantizo que no lo harás», contestó Candy mientras apoyaba los antebrazos en el pecho de Terry. «Me aseguraré de que así sea». Terry tiró de sus muñecas y Candy se derrumbó encima de él mientras sus pechos quedaban aplastados contra los pectorales masculinos. Antes de que Candy pudiera realizar ningún sonido, Terry colocó las manos en la parte posterior de la cabeza de ella y presionó para acercar su boca a la de él. Ella lo besó con ardor mientras inclinaba la cabeza a un lado. Al notar una suave luz en su rostro, Candy entreabrió los ojos. La luz de la luna entraba en la habitación a través de la ventana, cubriéndolo todo con un matiz plateado. El rostro de Terry se relajó, cubierto por una sinfonía de luz y oscuridad, y estaba sumamente guapo, tanto que a Candy el corazón le dio un brinco. «Te adoro, Terry Granchester», declaró Candy rozando los pómulos de Terry con la yema de los dedos. Él condujo la mano de Candy hasta su boca y la besó en la palma. Ella sonrió de pura felicidad. Apoyó la mejilla en el pecho de Terry y contempló la ventana con los ojos entreabiertos. Un hilo de luz cruzaba la habitación y se reflejaba en la superficie del gavetero masculino. El armazón de madera atraía la mirada de Candy por alguna razón que ella no comprendía. Transcurridos unos instantes, la sonrisa de Candy se desvaneció. La armónica ya no estaba. ¿En qué momento la tomaron? Terry no había sido. Candy parpadeó mientras se preguntaba si la vista le estaba jugando una mala pasada. Ella la había visto sobre el mueble minutos antes. Candy se quedó sin aliento y el pánico atravesó su corazón como un puñal de hielo. ¡No!, jadeó ella y se puso en movimiento de una forma repentina, intentando liberarse de los brazos de Terry. Terry, sorprendido por la explosión de movimiento, sujetó los agitados brazos de Candy e intentó inmovilizarla.
Candy, ¿qué demonios te ocurre?, soltó Terry. ¡Suéltame!, gritó ella empalideciendo. Por favor, Terry, vístete y ve donde Albert. Dios mío, Albert. No le pasa nada, está sano y salvo. Candy, por el amor de Dios, tranquilízate. Por favor, pidió ella mientras rompía a llorar y sentía como si el corazón fuera a salírsele del pecho. Tenemos que ayudarlo. Al percibir el terror en su mirada, Terry renegó y la soltó. Cogió los pantalones y se los puso de un tirón. Ella buscó gateando y con manos temblorosas su vestido. Antes de que pudiera ponérselo, Terry ya había llegado a la puerta. Una nube cubrió la luna y atenuó su luz, aunque Terry tuvo tiempo de ver el contorno de una figura encogida cerca de las escaleras. De repente lo invadió el mismo miedo que se había apoderado de Candy. Echó a correr hacia el dormitorio de Albert y se dejó caer sobre las rodillas cuando llegó junto al cuerpo. Se trataba de Robbie Keir. El muchacho que tenía que estar vigilando estaba inconsciente. Alguien lo había golpeado en la cabeza con un objeto contundente. Terry se puso de pie y empalideció. ¡Cielo santo!, exclamó. Llegó frente a la puerta del dormitorio en 2 zancadas. Se acercó a la puerta antes de abrirla. El dolor explotó en el interior de su cabeza como si se hubiera producido un estallido de luz brillante. Terry se desplomó sin pronunciar ningún sonido. Candy se abotonó el vestido de cualquier modo. Salió y corrió descalza hacia la habitación principal con el pelo suelto flotando detrás de ella. Tenía la sensación de que los metros que separaban las 2 habitaciones se habían convertido en kilómetros. «No permitas que le haya sucedido nada», pidió con fervor. Debería haberse quedado en su dormitorio. No debería haber ido al dormitorio de Terry. No cuando Albert todavía corría peligro. Aquello no podía estar ocurriendo de verdad. Seguro que tenía una pesadilla como en tantas otras ocasiones. Candy se sintió pequeña y aterrorizada, como una niña que se enfrenta a un miedo demasiado grande para comprenderlo. Lo único que podía tranquilizarla era ver a Albert sano y salvo y riéndose como siempre. Cuando vio al muchacho en el suelo, con un brazo estirado y el otro doblado alrededor de la cabeza, Candy aminoró el paso. El terror le pesaba como si llevara una gran carga. Sin siquiera pararse a examinar el cuerpo inmóvil del joven, Candy se dirigió a la puerta del dormitorio. Encontró a Terry justo al lado de ésta. Su bronceado torso se confundía con el color tostado de la alfombra. Candy se acuclilló a su lado y contuvo las lágrimas. Lo examinó hasta que sintió una humedad cálida en la base de su cráneo. Cuando le tocó la hinchada herida, Terry se agitó, gimió y parpadeó. Candy oyó un ruido metálico que procedía de abajo. Alguien salía de la casa. Ella miró en la dirección del ruido y se levantó sin ser apenas consciente de lo que estaba haciendo. Hizo caso omiso de los sonidos que producía su familia al despertarse. La puerta del dormitorio de Archie se abrió, y también la de Annie. Unas voces somnolientas le preguntaban qué ocurría, pero ella no habló ni se detuvo a mirarlos, sino que entró directamente en el dormitorio de Albert, dejando la puerta medio abierta. Aunque la habitación estaba a oscuras, Candy percibió el brillo de los ojos de Albert, quien estaba tumbado de lado en la cama. «¿Albert?», dijo Candy con voz entrecortada. Albert no contestó. La amenaza de las lágrimas desapareció cuando todo se heló en el interior de Candy. Se dirigió a la cómoda e intentó encender la lámpara, pero temblaba demasiado. Candy se mordió el labio inferior hasta que le hizo daño y volvió a intentarlo. El tenue brillo de la llama iluminó la habitación. Candy se dio la vuelta hacia la cama y vio el cuerpo inmovilizado de Albert. A pesar de la luz dorada de la lámpara, su rostro tenía un tono blanco azulado. No necesitaba acercarse para saber que era demasiado tarde para reavivarlo. Algo más profundo que la pena se extendió por su interior, algo más doloroso que cualquier dolor que hubiera experimentado nunca. Había dejado que ocurriera. Candy se apoyó en la pared y se tapó los ojos con los brazos mientras apretaba los puños. «¿Candice?», la llamó Archie mientras se acercaba a la puerta. Al oírlo, Candy reaccionó con rapidez y se colocó frente a él, impidiéndole ver el interior del dormitorio. «¿Dónde está tía Elroy?», preguntó Candy con unos ojos tan oscuros como el pasto. «Está abajo curando a Terry», contestó él desconcertado.
Alguien le golpeó y le hizo perder el sentido. ¿Qué ocurre, Candice? ¿Por qué tienes un aspecto tan raro? ¿Por qué Albert no...? ¡Calla! Los pensamientos entraban y salían de la mente de Candy tan deprisa que ella no conseguía retenerlos. Tenía que concentrarse. Ve al barracón y que alguien te acompañe a ir a buscar al sheriff. ¿Puedo ir solo? No quiero que vayas solo. Ahora márchate, ve deprisa y dile a Terry que mantenga a la tía abuela y a Annie alejadas de esta habitación. Y Robbie Kate está... Las palabras salieron entrecortadas. También le han herido. Dile a Dorothy que lo cure. Archie asintió con seriedad, pero el temblor de su labio inferior estropeó el efecto que habría podido causar. ¿Por qué Albert no está levantado? ¿Qué ocurre? ¿Le ha pasado algo, no? Sí. Candy no pudo decírselo con dulzura ni consolarlo, pues si lo hiciera ambos se derrumbarían. Está muerto. Los ojos marrones de Archie se volvieron inexpresivos y a continuación se llenaron de lágrimas. No, no puede estar muerto. Oh, gatita. No llores, exclamó ella con brusquedad, pues sabía que si él se hundía, ella también lo haría. Ahora no. Actúa como un hombre, Archie. Necesito que me ayudes. Archie se estremeció, apretó los puños contra las órbitas de sus ojos y se controló. ¡Corre! Candy volvió a entrar en el dormitorio y cerró la puerta. Se acercó a la cama, contempló la mirada fija de Albert y le cerró los párpados. Realizó una mueca al ver las marcas en su cuello. La armónica de Terry estaba manchada de sangre en el suelo. Tenía que esconderla antes de que Elroy o cualquier otra persona la viera. Cuando alargó la mano hacia la ensangrentada armónica, Candy sintió que un escalofrío recorría sus entrañas y se rodeó el cuerpo con los brazos mientras contemplaba el cuerpo inerte de Albert. No puedo tocarlo. Todo aquello le resultaba espeluznante, pero tenía que hacerlo. Candy se decidió a tomar la armónica y empezó a alargar la mano mientras respiraba por la boca para evitar el olor a muerte. Que Albert hubiera muerto de aquella manera le dolía más de lo que nunca habría imaginado. Él no se lo merecía. Una muerte tan humillante para un hombre tan bueno. Las circunstancias que rodeaban su muerte y la responsabilidad que pesaba sobre ella hacían que la muerte de Albert le resultara más dolorosa que la de Rosemary. Todavía no puedo pensar en todo esto, reflexionó Candy mientras su autocontrol se tambaleaba. Tenía que contárselo a Terry y a Annie, pero no quería ser ella quien se lo contara a Elroy. No podía mirarla a la cara y decirle que su sobrino había muerto. Alguna otra persona tendría que hacerlo. El pomo de la puerta giró y Elroy se quedó paralizada en el umbral. Parecía increíblemente frágil con su rostro tallado en marfil y surcado de arrugas. Archie debía de habérselo contado. Candy soltó la armónica y se volvió hacia Elroy para evitar que se acercara. Antes de que nadie viera a Albert, tenía que eliminar todas las pruebas colocadas para incriminar a Terry. Tía abuela, déjame a solas con él. Candy humedeció sus secos labios. Tía abuela, necesito unos minutos para... Sin mirar a Candy, Elroy se dirigió a la cama como una sonámbula. Candy retrocedió unos pasos. Lo han asesinado, balbuceó con impotencia. Elroy la ignoró y se arrodilló junto al cuerpo de Albert con la espalda perfectamente erguida. Candy retrocedió poco a poco y salió al pasillo. La cabeza le daba vueltas. No había tenido tiempo de arreglar nada. Tendría que dejar la armónica donde estaba y proporcionar una coartada para Terry. Esto sería suficiente para salvarlo. La casa estaba en silencio salvo por los sonidos apagados que procedían del dormitorio de Annie. Terry no estaba a la vista. Supuso que estaba afuera con Robbie Kate. Candy se dirigió a las escaleras con piernas temblorosas. Iría al despacho de Albert, donde con toda seguridad encontraría una botella de whisky. Quizás un trago le ayudaría a calmar sus nervios y dejar de temblar. Se dio la vuelta de una forma repentina cuando la puerta del dormitorio de Annie se abrió de golpe y Archie apareció con los ojos desorbitados. «¡Es Annie!», declaró Archie presa del pánico. «Tiene dolores. El bebé...»
¿Ha roto fuente?, preguntó Candy. Archie enrojeció y su boca se abrió y se cerró como la de un pez. O no lo sabía o le daba demasiada vergüenza responder a la pregunta. Candy se sintió enojada y tuvo que esforzarse para no zarandearlo. «Será mejor que vayas a buscar al doctor Michael», exclamó Candy pasando junto a él y entrando en el dormitorio de Annie. Annie estaba acurrucada de lado. Se sujetaba la barriga y se mordía el labio, intentando contener el dolor que experimentaba. «¿Annie?» Al oír la voz de Candy, Annie empezó a llorar de una forma incontrolable. «Annie, ¿has sangrado?» Candy la cogió por los hombros y repitió la pregunta. Sus dedos se clavaron en la carne de Annie. El dolor que le causó pareció atravesar la barrera del miedo que sentía Annie, quien miró a Candy y lloró con menos intensidad. «Sí, un poco. Tengo dolores de parto. Pero es tan pronto. Es demasiado pronto». Annie soltó un leve gemido con la cara empapada en sudor. «Acabo de romper fuente», murmuró. «Es demasiado pronto». Estaba abortando. Candy leyó el terror en su mirada y experimentó un momento de pánico antes de que una calma, fuera de lo común, se apoderara de ella. «Voy a buscar unas almohadas para recostarte en la cama», declaró. «Y otras cosas. Enseguida vuelvo». «Quiero que venga mamá. Manda a buscarla, por favor». «Vendrá en unos minutos», y Archie ha ido a buscar al doctor. Annie cerró los ojos y sus pestañas temblaron sobre los pómulos de sus mejillas. Sufrió una contracción y se retorció de dolor. «Candice», declaró con voz entrecortada. «¿De verdad ha muerto?» Algo en el interior de Candice se encogió debido a la angustia. «Sí, Annie», contestó Candy con voz apagada. «Candice, no quiero morirme. Tengo tanto miedo. Creo que yo también me voy a morir». A Candy le costó reprimir una oleada de rabia e impotencia. Lo único que quería era encontrar un rincón solitario y llorar. ¿Acaso no habían ocurrido ya suficientes calamidades aquella noche? No quería tener que sobrellevar más desgracias. No quería tener que ser fuerte por su hermana, pues necesitaba toda su fortaleza para ella misma. Sus propios pensamientos la horrorizaron. ¡Qué egoísta era! «No te vas a morir», declaró. «No malgastes tus energías preocupándote por ideas absurdas». Sus palabras estaban cargadas de remordimiento, pero era poco probable que Annie lo hubiera percibido. Candy salió de la habitación, corrió al dormitorio de Albert y abrió la puerta de golpe. Elroy, sobresaltada, levantó la vista. Tenía las manos unidas en una plegaria. «Annie está teniendo al bebé», declaró Candy con voz ronca. «Te necesita. Debes comunicarte con la señora Britter y pedirle que venga». Elroy parpadeó y habló como si estuviera soñando. «Está alterada por todo esto. La señora Britter está de viaje». «Está más que alterada. Ha roto fuente y está sangrando. Y tiene dolores de parto. Quédate con ella mientras busco algo para limpiar la cama». Candy se marchó sin esperar la respuesta de Elroy y casi tropezó con Rosemary, quien estaba en medio del pasillo. «¿Qué le ocurre a mamá?», preguntó la niña con los ojos muy abiertos y los labios pálidos. «Rosemary, cariño, ve a la cama». No tenía sentido mentirle. «Tu mamá está teniendo al bebé. Tienes que quedarte en tu habitación y quitarte de en medio». Incluso a su corta edad, Rosemary había oído suficientes conversaciones sobre partos para saber que iban unidos al dolor y a la muerte. Para una niña observadora que había oído las historias terroríficas que las mujeres contaban acerca de los partos que habían tenido, el misterioso estado del embarazo constituía algo peligroso y digno de temer. «Mamá se va». «Tu madre estará bien», respondió Candy con rapidez mientras la empujaba hacia su dormitorio. «Ahora vete y no vuelvas a levantarte de la cama».
continuará.